Jóvenes, Buenas noches, doctor. ¿cómo están? ¿Qué tal el curso? No pude conectarme, tuve llamada de emergencia. Bien, doctor, ¿Vieron algo? acabé de salir, pero sigue todavía. Sí. Pedí permiso para salir. Ah, ya. Creo que lo iban a grabar, ¿no? Sí, estaban grabando. Excelente. Pues lo vamos a pedir. En lo particular no me gusta Google Meet. Muy mala es la señal. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Bueno, jóvenes, en primer lugar hay que planificarnos el tema de su segundo práctico. Se mantienen los mismos grupos como se presentaron, ya. ¿Cuáles son los temas que tienen que revisar al segundo práctico? Es todo lo que es fracturas, todo lo que es fracturas expuestas, inmovilizaciones, y esto hablando sobre todo de férulas y yeso. Lo que es anatomía radiológica, de extremidades, evidentemente, tanto superior como inferior. Y lo último que han visto, displasia de cadera, en cuanto a diagnóstico clínico y diagnóstico imagenológico. ¿Ok? ¿Cuándo terminan sus parciales? 13, doctor. 13. Doctor. Ok. Entonces nos programamos para el 20 de noviembre. Jóvenes. Anótense. Y el horario 8:00 hacia adelante. ¿En qué va a consistir su examen? Pues prácticamente igual que han visto en su parcial. Va a ser un caso clínico en el cual va a haber evidentemente una descripción del cuadro clínico y va a haber diferentes estudios, anatomía, laboratorio, y ya ustedes saben dar el diagnóstico y si requiere o no la inmovilización. En este caso, pues es evidente que van a requerir inmovilizaciones. Y en el caso de la displasia de cadera, sobre todo las maniobras que son para el diagnóstico clínico y, y la, los criterios radiológicos para el diagnóstico imagenológico. Que quiero decir que en una radiografía que yo le coloque, ustedes harán el diagramado de dónde a dónde va la línea de Reiner, de dónde a dónde va la línea de Perkins, cómo es que se forma el cuadrante de Overdown o de Puty, cómo se mide el índice satabular, cuánto debería de medir, cómo se disponen las líneas paralelas de Chaudin-Rivarola, ¿me entienden? Entonces esos jóvenes, para cuando les toque al grupo quizás displasia de cadera. Son 5 temas prácticamente los que van a entrar.
¿ya? Y de estos 5 temas, ustedes tienen que estudiarlo. Por ejemplo, si van a ver una fractura, evidentemente ustedes con la imagen, con estudiar anatomía radiológica de extremidades, van a saber diagnosticar la fractura. Si en el caso clínico menciona herida cerca del foco de fractura de diferentes características, sabrán que es una fractura expuesta. Y ustedes saben que toda fractura, ya sea fractura cerrada o fractura expuesta, lleva una inmovilización. Esta inmovilización, pues ustedes la van a tener que realizar en alguno de sus compañeros. En el caso de la anatomía de displasia de cadera, el examen clínico, de igual manera, ustedes la van a realizar en alguno de sus compañeros. Evidentemente, si pudiéramos conseguir o alguien pudiera conseguir una muñeca de trapo, fuera de mucha ayuda. Una muñeca de trapo. No sé si es de su época las muñecas peponas. No sé si las conocen. Son muñecas de trapo. Si pudieran conseguirse eso, excelente. Como curso, una se necesita. Y el diagnóstico imagenológico, pues voy a tratar de hacerle la impresión en un pequeño banner y el grupo que le toca irá a hacer prácticamente el diagnóstico. Ok, entonces jueves 20 de las 8:00, casos clínicos, lean fracturas expuestas, inmovilizaciones, anatomía radiológica de extremidades y displasia de cadera. El sábado 13, vamos a ver si el 9 o el martes 11 realizamos un pequeño taller de inmovilizaciones. Lo vamos a tratar de transmitir por Zoom, ¿ya? Vamos a elegir, bueno, van a elegir a un representante de cada grupo, ¿ya? Para que no sean muchos, un representante de cada grupo, y vamos a determinar para realizar los diferentes tipos de inmovilizaciones y que prácticamente todos puedan ver y pueden ustedes replicarle a sus compañeros. Así que escojan a una persona, por favor, de cada grupo. Para el 9 y 11 de noviembre. ¿De acuerdo? Bueno, ¿comprendieron? ¿Alguna duda? Doutor, permiso. Sí. Si no me equivoco, tenemos examen hasta la fecha 12. Podemos alegrar con el presidente del curso y él te puede dar la respuesta, por favor. ¿Cómo? Creo que tenemos examen hasta la fecha 12. Ya. Ya nosotros tenemos un grupo y podemos arreglar las cosas ahí con el presidente y el presidente puede dar la respuesta al señor. Bueno, coordinan ustedes. 9 y 11 es un taller prácticamente de inmovilizaciones que vamos a hacer con un representante de cada grupo. Quiere decir que son 10 personas que deben de estar. ¿Ok? Y el 20 de noviembre ya es el examen del segundo práctico. Ya. Gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, quiero que empecemos a ver un tema que es muy importante, que también me gustaría que lo avancemos. ¿Pueden ver todos? Sí, doctor. Muy bien. El tema de los tumores óseos. El tema de tumor, pues es una situación que pareciera que solamente se da en grandes países,
ya, países desarrollados, pero son muy frecuentes en países subdesarrollados. Y lamentablemente el desenlace es fatal. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, los tumores malignos son prácticamente de respuesta acelerada y prácticamente invasiva, agresiva, a diferencia de un tumor benigno, que su evolución es lenta, ¿no? Y respeta prácticamente la vecindad de sus tejidos. ¿Y por qué digo que es lamentable y letal en países subdesarrollados? Por carecer de diagnóstico, por carecer de un tratamiento efectivo y evidentemente de carecer de las condiciones para acceder a un tipo de tratamiento, ya sea con quimioterapia, con radioterapia o ya sea con la simple ablación, o sea, la exéresis del tumor o la amputación de la extremidad. ¿Y por qué se ve más en países desarrollados? Evidentemente porque son países con gran población y cuando existe mayor población, la incidencia es mayor, pero son registrados. Entonces pareciera que en esos países desarrollados se ven muchos tumores, pero es porque los registran y porque su población es mayor. Si tuviéramos un sistema de registro y atención, verían ustedes que no estamos lejos de un país desarrollado. ¿Ustedes por si acaso saben cuál es el tumor que en Bolivia tiene mayor incidencia? Con todo lo que han visto en cirugía, semiología, ¿qué tumor creen que es de mayor incidencia en Bolivia? Jóvenes, ¿qué creen? De estómago puede ser, doctor. ¿De mamas, doctor? Cerca. Solo. No tan Cuello uterino, cerca. doctor. Cuello uterino. En primer lugar, el CA de cuello uterino es el de mayor incidencia en Bolivia, seguido del CA de mama, seguido de lo que es el CA de glande, ¿ok? Cuarto, el CA de colon. Quinto, el CA gastrointestinal, ya sea de páncreas, ya sea de hígado, ya sea de estómago. Y incluso antes del CA gastrointestinal está el CA esofágico, y esto se debe a las enfermedades de reflujo gástrico. Esa metaplasia por esa gastritis sostenida a nivel esofágico, pues son los que te desarrollan un CA esofágico. Y está incluso mucho más incidente que un simple CA de estómago. Y esto se los digo con experiencia porque en la formación que tuvimos en Sucre estaba el Hospital Gastroenterológico Japonés y la incidencia de CA de colon estaba por encima del CA justamente de esófago y debajo estaba el CA gastrointestinal. Y en cuanto a lo que hacíamos referencia a incidencia y estudio, el CA de cuello uterino era el que prácticamente estaba por encima de todos. Y les estoy hablando de más o menos gestión 2007, 2008. Y a la fecha, pues no hemos logrado ni siquiera disminuir a un 30% estas incidencias. Si ustedes revisan los registros del SNIT, van a ver que seguimos con la misma problemática. Cada día en Bolivia mueren 5 personas por un CA de cuello uterino. Igual, es muy frecuente el CA de glande. Y si ustedes toman relación CA de cuello uterino y CA de glande, pues el factor en común, pues van a ser las infecciones de transmisión sexual, en este caso del papiloma del virus humano. ¿Sí?
Quería aportar también, doctor, sobre el CA de próstata. Si bien he escuchado mucho de eso en Bolivia, o no tanto. No, en realidad el CA de próstata también está dentro de los síntomas más frecuentes, pero no está tan registrado, digamos, en las incidencias. ¿Por qué? Porque no todos se diagnostican el CA de próstata, ¿me entienden? En primer lugar, es un tabú para el hombre ir a sus 40 años a hacerse un examen prostático, evidentemente por el tacto rectal. Entonces, muy subestimado el CA de próstata, pero el CA de glande, pues, es evidente, es externo, es notorio, y sí o sí el paciente va a buscar ayuda. Por eso es que está más registrado. Pero sí es frecuente encontrar CA de próstata, pero no una incidencia real y prácticamente elevada como debería de estar, por lo que ya te digo, es un tabú que la persona no va a hacerse el diagnóstico. Y quedan como hiperplasias benignas de próstata, y ahí quedaron, pero no como CA. Se diagnostican muy tarde. En cambio, los CA de glande, pues puede ser una persona de 30, 40 o 50 años. Bueno, eso como ustedes, para que ustedes vean que los tumores, en este caso, en nuestro medio, son muy frecuentes, al igual que los tumores óseos y de partes blandas. Y justamente los tumores de óseo son mucho más agresivos, ¿me entienden? Muchas veces son primarios o muchas veces son metastásicos. Y si bien el paciente lograra sobrevivir, pues queda con una incapacidad de por vida. Cuando nos referimos a tumores, hay que saber de que existe una etapa diagnóstica, ¿cierto? En el cual existe un diagnóstico de aproximación y luego un diagnóstico definitivo. Y es en este diagnóstico de aproximación en el cual juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque es el que establece si tu paciente va a tener un porcentaje de vida, porque no es lo mismo darle un diagnóstico de aproximación a temprana edad y a temprano estadio del tumor que hacerlo prácticamente en su etapa terminal. En ellos intervienen el cirujano, el radiólogo, el médico patólogo, y cuando hablo de cirujano, hablo del médico cirujano. ¿Ustedes saben con qué título salen? ¿Qué dicen en su diploma académico en Provisión Nacional? Licenciado, doctor. Oh, Sale como ¿cuál? médico cirujano, ¿no? Ah, médico cirujano. ¿Quién dijo No, licenciado? doctor, perdón. No, ¿cómo no vas a saber con qué título vas a salir? Estás en cuarto. Salen como médico cirujano. Entonces, el diagnóstico de aproximación lo tiene que dar el médico cirujano o comúnmente llamado el médico general. Luego existe la etapa de tratamiento, en el cual ya participa un médico especialista, en este caso el cirujano ortopédico, que el 90% termina operando al paciente. Puede intervenir el médico oncólogo, puede intervenir aquí ya el radioterapeuta y el patólogo para hacer el seguimiento. Pero miren ustedes, el principal que tiene que determinar es el médico cirujano, el médico general, el primero que lo trata. Porque luego, cuando ya están en etapa de tratamiento, ya pasa a un ente más especializado y prácticamente ya para resolución. Y esto no dice que es el primero que lo ve, el segundo, el tercero, es el último. Pero el primero es el médico cirujano y tiene que ser una etapa de aproximación y lo más precozmente posible y un diagnóstico certero. Generalmente los tumores se clasifican por el lugar de origen, ¿no? Y al igual que las osteomelitis que ustedes veían, podía ser hematógena, podía ser a distancia, ¿no? Aquí también los tumores por su lugar de origen se clasifican. Por ejemplo, TU, que significa tumor, pueden ser tubos primarios o primitivos, también llamados, y estos nacen y se desarrollan en el hueso. En este caso, huesos largos, huesos cortos, huesos compactos, huesos esponjosos, pero nacen y desarrollan en el hueso. Pueden dividirse en formas benignas o pueden dividirse en formas malignas. Luego tenemos el tumor secundario,
que estos son tumores metastásicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el tumor no nace en el hueso, sino que se encuentra su origen en otros puntos alejados de este hueso, o sea, del mismo, y especialmente procede de vísceras. Estamos hablando de próstata, estamos hablando de útero, estamos hablando de hígado, de páncreas, de colon, ¿entienden? Entonces, los tumores pueden ser primitivos si nacen en el hueso y secundarios si son prácticamente metastásicos. Ya vimos que existen tumores primarios, primitivos, secundarios y también están los denominados pseudotumores. ¿Alguien sabe qué significa pseudo? Falso, doctor. Falso. Muy bien. Muy bien. Entonces, si yo hablo de pseudotumores, estoy hablando de vamos fuerte. Falso tumor, doctor. Eso, estoy hablando de falsos tumores. Muy bien, entonces, primitivos, secundarios y pseudotumores o falsos tumores. Son similares a los tumores, aunque no lo son. Y aquí estamos hablando de martros, o sea, de una hemartrosis con un aumento de volumen, un hematoma. Se comporta igual que un tumor porque tiene una neocavidad, tiene un aumento de volumen y compañía, pero no es igual. Las displasias, alteraciones en el desarrollo, igual también tiene un aumento de volumen, una anatomía dismorfa, pero no tiene el comportamiento de un tumor. Requieren un tratamiento como el de los tumores benignos, al igual que la formación de una nueva masa, como un tumor benigno, tiene que ser extirpada. Entonces, los pseudotumores, si bien se comportan a un tumor y requieren un tratamiento, son situaciones semejantes a los tumores benignos. Y como dicen, son habitualmente lesiones benignas. Ya vamos a ir bien. Muy bien. Ya sabemos, según su origen, cómo se clasifican los tumores. Ahora viene según el tejido que forman. Por ejemplo, tenemos tumores que son formadores de hueso. Y estos a la vez también se dividen en benignos o malignos. Por ejemplo, cuando hablamos de tumores formadores de hueso y subclasificamos a benignos, tenemos los osteomas. Ustedes ya avanzaron en anatomía patológica, ¿cierto? Jóvenes. Ya avanzado. Sí, ¿no? ¿En qué año pasan? ¿En tercero? Segundo. En segundo, doctor. En segundo, ¿no? Muy bien. A ver, ojalá que se acuerden. Cuando nos referimos al término oma, ¿es maligno o benigno? Benigno, doctor. Benigno. Benigno, doctor. Muy bien. Benigno. Entonces, aquí ya se van orientando. Formadores de hueso, en este caso benignos, tenemos el osteoma. Este tumor es muy frecuente y se diagnostica generalmente por una radiografía, suelen ser hallazgos radiológicos, ¿ya? Y generalmente son pequeños y asintomáticos, es por eso que me refiero a que son hallazgos imagenológicos. Tenemos el osteoma, luego tenemos el osteoma osteoide, y en este caso el osteoma osteoide tiene la particularidad de que sus células pues, prácticamente producen un hueso inmaduro, en este caso tipo cartilaginoso. Está formado por hueso, ¿ya? Es muy denso, pero en su interior tiene este tejido blando que es formado por los osteoblastos y que posteriormente puede mineralizarse y es lo que se denomina osteoide. No digo que sea cartílago, pero tiene una similitud. Es algo blando, como si fuera un cartílago, ¿ya? Pero el osteomastoide es justamente esa área circunscrita rodeada por un tejido óseo denso, pero que en un interior tiene un hueso prácticamente inmaduro, producido por osteoblastos, ¿ya? Que le da esa característica de un quiste totalmente encapsulado. Por último, dentro de los formadores de hueso y de los benignos, tenemos el osteoblastoma. En este caso, es una forma similar al osteomastoide, de forma gigante, ¿ya? Es similar, como le decía, al osteomastoide y generalmente se localiza en la columna. Y este tipo de osteoblastoma está caracterizado
justamente por ese gran tejido osteoide de hueso inmaduro formado por los osteoblastos. La otra parte de los formadores de hueso, tenemos los tumores formadores de hueso malignos. Ustedes aquí ven otro término que los orienta mucho, el término sarcoma. ¿Qué significa sarcoma? Maligno. Maligno, muy bien. Entonces tenemos el osteosarcoma o sarcoma óseo. Esto es muy importante que ustedes lo puedan reconocer, porque si un anatomopatólogo, un imagenólogo le informa osteoma, pues ustedes se quedan ciertamente tranquilos. Pero si le informan un osteosarcoma, pues ya prácticamente ustedes tuvieran que ponerse en estado de alerta y buscar el mejor tratamiento para su paciente. Esto es muy importante porque es el segundo tumor primario maligno más frecuente y el primero de interés quirúrgico. ¿Por qué? Porque llegan a la erradicación total, independientemente del lugar donde fue diagnosticado, se realiza la ablación de la extremidad. A veces se suelen rescatar segmentos de la extremidad, pero con un porcentaje de vida reservado. Generalmente todos los que diagnostican un osteosarcoma, ya sea el tercio proximal de tibia, tercio distal de fémur, tercio diaficiario de fémur, terminan en una desarticulación de la extremidad. Ahora, dentro de los tumores formadores de hueso maligno, tenemos una clasificación que puede ser orientadora, que es de saber si su origen es central, quiere decir que nacen en el interior del hueso, o pueden ser periféricos, y estos periféricos se desarrollan frecuentemente y originalmente en la superficie del hueso. Muy bien. Pasando de página. Luego tenemos los formadores de cartílago. Y en estos, al igual, tenemos benignos y tenemos malignos. Entre los benignos, vean ustedes la terminación, tenemos el condroma, o denominado también encondroma. Y este tumor forma cartílago en el interior de los huesos. Un hueso, ustedes saben muy bien, de que tiene en la diáfisis tejido cortical y en las epífisis tejido esponjoso. Pero cuando dentro del tejido esponjoso o diaficiario cortical empieza a formarse tejido cartilaginoso, eliminando y desintegrando alrededor de ese tejido óseo esponjoso, es que tenemos los condromas. Una asociación de esto tenemos el osteocondroma, el cual se tiene que hacer una diferencia con otro tipo de tumores, como son las enfermedades de Ollier y la exoptosis múltiple hereditaria, que son calcificaciones que se pueden dar en partes blandas y que generalmente son condromas múltiples. Esos son los diagnósticos diferenciales que pueden tener ustedes en cuanto al osteocondroma. Luego tenemos el condroblastoma, que igual también es un tejido de formación cartilaginosa, en este caso formado por células, al igual que los osteoblastos, en este caso serían los condroblastos. Formadores de cartílago maligno, tenemos los condrosarcoma. Entonces, cuando ustedes vean la terminación sarcoma, pues sabrán de que se encuentra dentro de un proceso maligno. Luego tenemos de origen medular. Ya vimos formadores de hueso, formadores de cartílago y prácticamente los tumores óseos de origen medular. De origen medular, todos son malignos. Si ustedes ven una alteración a nivel medular al centro de los huesos largos, pues están frente a un tumor maligno en el 100% de los casos. Diagnosticado, ahí tenemos al mieloma, que es un tumor primario que prácticamente tiene una característica de ser hematológico, de células hemáticas. Luego tenemos el sarcoma de Ewing, que es el más frecuente,
Y cuando hablamos de que tiene un origen neural, en práctica estamos hablando de cuando el embrión se está formando, ¿no? Tenemos las placas embriológicas y tenemos aquí el neuroectodérmico, ¿ya? Que son las placas germinativas, ¿no? Ustedes saben muy bien que tenemos el ectodermo, el endodermo y el neuroectodérmico, o neuroectodermo, es lo mismo, ¿no? Entonces estas tres placas pues prácticamente se van dividiendo para formar tejido vascular, tejido miotendinoso y el tejido prácticamente neurológico y tegumentario, dependiendo de estas tres placas germinativas. El sarcoma de Ewing pues prácticamente tiene origen en esta placa neuroectodérmica, o sea, la más superficial. Es el tercero en frecuencia y es más frecuente diagnosticar en pediatría porque justamente se da entre la primera y segunda década de vida. Luego tenemos los linfomas, que también son de origen medular y generalmente se deben al sistema linfático. Tenemos tumores de origen vascular, igual también tenemos benigno, tenemos maligno. Cuando hablamos de benigno, el hemangioma es prácticamente uno de los hallazgos también radiológicos y que muchas veces son asintomáticos. Estos hemangiomas también pueden ser vistos a nivel superficial, que ustedes los han visto, esos niños que nacen con esas manchas rojas, algo media violácea, ya sea en cara o en brazos o en piernas, no sé si han visto alguna vez, y que generalmente tienden a desaparecer. Pero cuando hablamos de un tumor de origen vascular maligno, nos referimos al hemangiosarcoma, que este sí es muy agresivo y, gracias a Dios, es poco frecuente. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de tumores porque existen tumores que son intermedios, que pueden tener las características benignas y por alguna alteración o un traumatismo mínimo, pues prácticamente convertirse a maligno. Y en este caso tenemos el hemangioendotelioma, que todos son prácticamente tumores a nivel de tejido vascular. Existen otro tipo de tumores, como los tumores de restos embrionarios, ¿ya? También tienden a ser altamente malignos. Aquí tenemos el cordoma, si ustedes se recordarán de su materia de embriología, aquella placa de la autocorda, prácticamente tienen una alteración en su proliferación y pueden desarrollar procesos tumorales, generalmente en el extremo distal y proximal de la columna, ya sea a nivel del occipital, ya sea a nivel cervical o a nivel del sacro. Generalmente tienen un mal pronóstico. ¿Por qué? Porque, miren, si es un resto embrionario a los primeros inicios de vida, pues evidentemente este paciente no va a poder alcanzar una vida adulta si ya viene con una alteración desde su formación. El adamantimoma es también un tumor de restos embrionarios y en este caso cuando quedan restos de células epiteliales en el hueso, pues prácticamente empiezan a crecer y empiezan a invadir y desplazar a diferentes tejidos y generalmente se los puede ver a nivel de la tibia o ambas tibias. ¿Esto por qué? Porque es más superficial. Como vimos, también tenemos los pseudotumores y en este caso aquí tenemos lesiones pseudotumorales. Ya decíamos, son similares a los tumores benignos y requieren generalmente el mismo tipo de tratamiento. Pueden ser de tipo quístico o de tipo fibroso. En el caso de los tipos quísticos tenemos el quiste óseo solitario, que también este es un hallazgo prácticamente imagenológico y se presenta entre la segunda y tercera década de vida, muy frecuente en los menores de 25 años. El quiste óseo aneurismático, esto es un tejido entre vascular y osteoide que insufla la cortical y esto simula como si fuera una aneurisma porque se puede ver como pareciera un racimo de uvas dentro de un hueso esponjoso duro, ¿no? Que va creciendo y puede crecer o puede incluso involucionar y desaparecer cuando se empiezan a calcificar. Luego tenemos el quiste óseo subcondral, que ustedes saben que en las epífisis que están próximos a la articulación, pueden una parte de estas células cartilaginosas, ¿no?
penetrar en el hueso subcondral y formar este tipo de quistes óseos. El tipo fibroso, una de las características es el defecto fibroso cortical, muy frecuente en niños y sobre todo 3 a 4 años, y esto se debe a una alteración en lo que es el anillo fibroso que une la metáfisis a la epífisis y a la diáfisis. Este anillo fibroso, que si mal no recuerdo se llama la croix, ya forma un defecto que va formando tejido cartilaginoso dentro de este hueso, que ya sea cortical o esponjoso, y generalmente se da a nivel de epífisis. Puede afectar tercio proximal de tibia, puede afectar tercio proximal de fémur y puede afectar lo que serían las epífisis proximales de los huesos humerales. Muy bien. También tenemos los fibromas no osificantes, ¿ya? Tenemos las displasias fibrosas muy similares a los defectos fibrosos. Y por último tenemos las misceláneas. Prácticamente son tipo de lesiones pseudotumorales que se comportan como un tumor benigno y que tienen características especiales. Por ejemplo, el granuloma eosinófilo es por una gran proliferación de células eosinófilas y generalmente se produce en cuerpos vertebrales y sobre todo en la columna lumbar. Son como si fueran unos islotes de contenido celular. Luego tenemos la lesión de histiocytosis X, que esto se da generalmente en la calota cerebral, o sea, en los huesos del cráneo, y se ve como si fuera un puntillado a nivel de los huesos del cráneo. Los islotes óseos, igual que los quistes óseos, son en este caso islotes de tejido óseo, pero la imagen aquí no es hipodensa, más bien es hiperdensa, ya de forma elíptica o redondeada, ¿ya? Y puede ser localizada en cualquier tipo de hueso. Generalmente son localizadas en huesos cortos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes que se acabe el tiempo? Muy bien. Para acabar, también tenemos los lipomas, son también lesiones pseudotumorales. En este caso, cuando hablamos de un lipoma, estamos hablando de una lesión benigna, pero también podemos tener los liposarcomas, y aquí ya sobreentendemos de que son prácticamente lesiones de tejido adiposo maligno. El fibrohistiocitoma, al igual que lo que se produce en el histocitoma X a nivel de la calota cerebral, también podemos tener el tipo fibroso. Y por último tenemos los tumores de células gigantes, el cual no se conoce un origen del mismo, pero generalmente son muy benignos y pueden alcanzar hasta el 80% de ser benignos. Muy poco pueden cambiar a ser malignos. ¿Por qué? Porque como pueden ver, pueden tener formas intermedias, y ustedes saben que una forma intermedia se puede mantener en benigno o prácticamente convertirse a maligno. Muy bien, jóvenes. Quedamos en esto para ya hablar de la aproximación diagnóstica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo creo que les ha quedado claro de que cuando nos referimos a OMA es benigno y cuando nos referimos a sarcoma es maligno, que pueden ser formadores de hueso, formadores de cartílago, pueden ser de origen medular, pueden ser de origen vascular, pueden ser restos embrionarios, pueden ser de lesiones pseudotumorales, y que pueden haber misceláneas que son por características propias, como hablábamos del granuloma eosinófilo, de donde predominan las células